Bienvenidos a este nuevo podcast y vídeo del proyecto Value for All. Hoy estamos con una de la serie Winter is Coming para hablar de cómo la teoría monetaria y las criptomonedas se engarzan en una misma parte teórica. Vamos con ello. Estás escuchando Value for All. Hola a todos, hola de nuevo y bienvenidos a este nuevo podcast y vídeo del proyecto Value for All. Mi nombre es Gustavo Morales, soy profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y hoy estamos con Gael Sánchez Smith. Gael, bienvenido. Buenas, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, autor de El Bitcoin lo cambia todo. Como veis, aquí yo tengo mi copia. Enhorabuena, Gael, por tu libro. Muchas gracias. Gracias, sí. Encantado de estar aquí. Bueno, pues hoy tenemos una segunda parte de la parte de los vídeos de criptomonedas en la que después de haber visto un poco como una pequeña introducción sobre cómo se puede invertir en criptomonedas, pues queremos hablar de cómo las criptomonedas se engarzan con la teoría monetaria y esta situación que vivimos, que le llama Philippe Bagus, de la Red Juan Carlos, le llama la era de la inflación, ¿no? Como esta época de los 70 hasta el momento actual de impresión de dinero sin reserva de valor, pues cómo permea e influye en todos los temas relativos a la inversión, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que en este proyecto siempre queremos hablar de inversión y no sé por qué siempre acabamos hablando de teoría monetaria y no creo que sea una manía que tenemos nosotros, sino que es que realmente lo permea todo y digamos que influye en los precios en los precios que al final ves en todos los diferentes activos que puedes comprar. Por eso creo que al final siempre acabamos cayendo lo mismo y bueno, creo, Gael, que tú estás también muy en esa línea de pensamiento, ¿no? Sí, es correcto. De hecho, yo una de las ideas que he ido desarrollando después del libro es un poco empezar a pensar en una nueva unidad de valor. La idea es la que tú dices, ¿no? Básicamente que el sistema monetario está tan tergiversado o vemos tantas alteraciones de la oferta, tantas variaciones de los tipos de interés artificiales que cada vez es más difícil pues, determinar el valor de las cosas. Y el valor de las cosas no es ninguna tontería, ¿no? De hecho, bueno, hay muchas discusiones sobre qué es el valor y si existe y si se puede medir. Y luego lo que realmente vemos es que lo que tenemos son los precios. O sea, yo, en mi opinión, y en este sentido soy bastante austriaco, creo que el valor es algo más subjetivo, es algo individual que reside en la mente de una persona, es privativo, no podemos acceder a ello y además es ordinal, no es cardinal, no podemos cuantificarlo como podemos pues, otras magnitudes por fenómenos naturales, ¿no? O físicos. Entonces, como el valor está en la metafísica, casi si queremos, la economía o la ciencia económica se tiene que preocupar de los precios y los precios cada vez están más manipulados por los bancos centrales. Entonces nos encontramos realmente en una situación muy peliaguda y yo creo que aquí Bitcoin va a tener un papel protagonista en los próximos años y décadas. En ese sentido, pues como decía, yo tengo un newsletter que se llama La Era de Bitcoin y bueno, no es por hacerme un plug, sino creo que la era de Bitcoin realmente va a ser la era en la que vamos a usar un nuevo patrón monetario, una nueva unidad de valor o de precios, si queremos. Y va mucho en la línea de lo que decías y del trabajo también de Philip y de otras personas que ven cómo pues cada vez es una época más inflacionaria, donde vemos cómo se amplía la masa monetaria y yo creo que cada vez es más complicado pues, valorar activos y tomar decisiones racionales en los mercados financieros. Entonces quería, para empezar la entrevista, Gael, que nos contaras un poco cómo has llegado tú a estas conclusiones que has estudiado, si eres economista, si no, si has llegado a esto, digamos, con un estudio posterior, una formación económica que se asienta sobre una formación anterior. Cuéntanos. Sí, yo en realidad el grado lo hice en ingeniería, soy ingeniero industrial, estudié en Reino Unido, en la Universidad de Exeter, y bueno, fue un dilema para mí, tenía 18 años y no sabía si decantarme más por la ingeniería o la economía. Y al final, pues decidí más por la ingeniería en parte porque pensé que la economía la podía desarrollar en paralelo, ¿no? O sea, digamos, las leyes de la termodinámica no las iba a estudiar un fin de semana, pero leerme artículos de inversión, pues sí, y aprender teoría monetaria y yo lo veía como algo más accesible y que como era como un hobby, pues dije, bueno, voy a hacer la ingeniería y si me sigue gustando esto de la economía lo estudio. Entonces fue un poco el camino que tomé, trabajé en Londres en un fondo de inversión, bueno, una empresa más de trading propietario, donde trabajaba con renta fija. Y bueno, tuve mi carrera que la dirigí más hacia, como decía, pues por una parte ingeniería, por otra parte hice otro trabajo más en empresas de software empresarial
Pero siempre una constante en mi vida fue la inversión. Y yo he aprendido economías a través de los mercados financieros, realmente observando los flujos de capitales y la formación de precios, el impacto de las políticas de los bancos centrales. Entonces, yo creo que ese ha sido mi principal camino. Luego, también estudié un máster en OMA, que es la universidad que dirige Juan Ramón Rayo, porque bueno, yo admiro mucho su trabajo y ha tenido una influencia muy grande sobre mí. Tanto la escuela austriaca como la teoría de los teóricos de la liquidez, gente como Rayo y otros, me han influenciado mucho sus ideas. Y antes de eso, que no se me olvide, pues también hice un máster en filosofía, filosofía moral y política y epistemología. Entonces, la filosofía también es algo que ha sido un hobby mío. Lo he trabajado también pues, haciendo cursos online de universidades que, bueno, que realmente hay muchos, ¿no? De Yale, de Oxford, de Cambridge, que están ahí y que, bueno, la filosofía sí, también yo creo que me ha ayudado un poco a evaluar argumentos y mejorar un poco la forma en la que pienso, ¿no? Sobre todo la epistemología. Entonces, esas son las tres vertientes. La ingeniería la he dejado más atrás, no es algo que haya desarrollado más, pero me he centrado en la inversión, en la economía y el trabajo que he hecho en filosofía yo creo que me ha ayudado un poco a poder expresarme y a pensar con un poco más de claridad, quizá. Sí. ¿Y actualmente a qué te dedicas, Gael? Bueno, yo actualmente trabajo como inversor por cuenta propia y luego pues el trabajo más de escribir, que sigo trabajando en proyectos, por ejemplo, de la era de Bitcoin. También estoy trabajando en un proyecto para preparar un curso sobre cómo invertir, no solo en Bitcoin, que también, pero sobre todo desde Bitcoin. O sea, cómo empezar a pensar la inversión desde este nuevo paradigma monetario, mediante esta nueva unidad de valor que creo que es Bitcoin. Entonces, creo que vamos en esa dirección y creo que es importante que la gente comience a pensar sobre esto y este curso va dirigido un poco a eso, que bueno, como digo, lo estoy finalizando ahora. Creo que lo voy a vender online, pero también he pensado en hacer quizá alguna sesión presencial aquí en Madrid, si hay interés, y si no, bueno, pues solo online. Y la idea es esa, ¿no? Pues pensar, oiga, pues el sistema de valor, la unidad de medida, cada vez es más falible, sí, y Bitcoin es una alternativa que quizá convenga empezar a pensar en ella para valorar las inversiones. Es que ahora mismo estoy trabajando en eso. Muy bien, y así a modo de teaser o spoiler un poco de lo que va en el curso, tú, digamos, por complementar un poco lo que nos contaba Kiko Tajada en el vídeo anterior, ¿tú qué crees que es mejor? ¿Hay que diversificar en criptomonedas por ver si alguna funciona, alguna no funciona pues estar cubierto de esa manera? Si hacerlo a través de exchanges o hard wallet, dinos un poco cuál es tu visión así en general sobre la inversión en criptomonedas. Yo, cuando empecé en este mundillo en 2017, sí que es verdad que invertí en alguna otra moneda, estaba aprendiendo, no entendía muy bien los fundamentos de la tecnología y el valor que aportaba Bitcoin, invertí en algún otro proyecto, ICOs, que se llamaban en ese momento, y no tuve, la verdad, que mucho éxito y tuve malas experiencias de proyectos opacos donde en realidad lo que había eran un grupo de personas detrás que extraían capital y se lo quedaban. Yo creo que eran estafas la mayor parte de ellos y creo que muchos de ellos lo siguen siendo. Ahora bien, o sea, es verdad que soy bastante maximalista, pero no es que sea un hater ni alguien que irracionalmente odia a todo el resto de proyectos, sino que simplemente entiendo que Bitcoin se va a desarrollar en capas y que muchas funcionalidades que actualmente se llevan a cabo en otras blockchains, con el tiempo van a migrar a Bitcoin a medida que se desarrollen estas capas. Entonces eso me hace pensar que invertir a largo plazo en otras blockchains es bastante arriesgado, por esto que acabo de decir, ¿no? Porque incluso si encontramos funciones que tengan utilidad y demanda, se van a poder migrar a Bitcoin, digamos. Eso es un riesgo muy grande que ven invertir en otras cadenas. Ahora bien, yo no soy ingeniero informático, ni ingeniero de sistemas. Entonces, siempre digo lo mismo. Si alguien me dice, oiga, no, Gael, este proyecto nunca se va a poder hacer en Bitcoin por las limitaciones que nos plantea la blockchain de Bitcoin, nunca se va a poder hacer y necesitamos otra blockchain para ello. Y además tiene utilidad, tiene demanda y va a revalorizarse. Perfecto. Hasta ahora no he encontrado yo ese proyecto ni he encontrado personas que sí que sean expertos en la materia, me refiero a ingenieros de sistemas, desarrolladores que me digan, es que aquí técnicamente no se puede hacer en capas superiores de Bitcoin. Si llega a ser ese caso, todo bien. O sea, yo creo que el mercado se va a encargar de determinar eso, ¿no? Si realmente hay valor en otros proyectos. Entonces, no es que yo esté categóricamente opuesto a otras blockchains, sino que simplemente no he encontrado a alguien o argumentos que me hagan pensar que sí que son necesarios. Entonces, partiendo de ese punto, de esa base, de ese pilar,
diría que, y un poco esto va en línea, lo que intento desarrollar en el curso, diría que lo más seguro es la inversión en Bitcoin y es lo que tiene más sentido. Y a los que invertimos en Bitcoin tenemos varias opciones. Obviamente, comprar y holdear, ¿no? Que es el meme este que gusta mucho y que en realidad, cuidado, porque holdear, a mí me da miedo que se popularice, es lo contrario a lo que recomiendan los mejores inversores de la historia. Quiero decir, o sea, lo que siempre se recomienda es corta las pérdidas y deja correr los beneficios. Así es como se gana dinero en bolsa y esto te lo va a decir cualquiera de los inversores que ha escrito los mejores libros, como Wyckoff, como... pues otros, Livermore y etcétera. En Bitcoin ocurre algo singular, ¿no? Que es que como la oferta es inelástica y viene predefinida, entonces es casi que está programado que el precio aumente. Siempre que no haya un fallo catastrófico en el código o que los estados se pongan de acuerdo y destruyan Bitcoin. Son riesgos que son existentes. Pero si no es así, la oferta inelástica hace que según aumenta la demanda, aumenta el precio. Por ello, holdear tiene sentido, pero yo sería muy prudente a la hora de aplicar esa máxima a otros proyectos de inversión. Porque, como digo, en general, cuando uno tiene pérdidas, esto es, como digo, es algo básico, lo que hay que hacer es cortar la pérdida. Entonces, holdear Bitcoin tiene sentido y es una de las estrategias. Luego han nacido recientemente pues, otro tipo de alternativas que nos permiten revalorizar aún más nuestros Bitcoin, como son las finanzas centralizadas y las descentralizadas. Pues en la centralizada es como un banco tradicional donde tú prestas tu Bitcoin, haces un depósito y te pagan una rentabilidad en Bitcoin. Entonces, adicional a la revalorización que uno espera en Bitcoin, se ganan más Satoshi, si queremos, más unidades de Bitcoin. Y luego están las finanzas descentralizadas, que en vez de un banco o una empresa financiera, lo que hay es un contrato inteligente y también lo que se hacen son préstamos. Entonces, esas son las tres primeras opciones y luego hay dos más que creo que son interesantes, que es, por una parte, uno puede intentar tradear o invertir en Bitcoin en momentos donde está infravalorado y venderlo cuando está sobrevalorado, y para eso hay una serie de indicadores que uno puede estudiar. Y el último, y creo que es muy interesante, es valorar otros activos en Bitcoin, por ejemplo, índices, el Nasdaq, el S&P o empresas particulares como Tesla o Apple. Es decir, no voy a usar como numerador el dólar, lo voy a usar el Bitcoin. Entonces, así lo que uno consigue es cuando la acción de Tesla está haciendo una base de acumulación o está baja, parece que está barata en Bitcoin, comprarla y pues, pasar sus Bitcoin a Tesla o a cualquier empresa y viceversa. Entonces, como yo creo que Bitcoin no se va a revalorizar siguiendo pues, a esta misma, pues, en esta velocidad y en la misma magnitud en que lo viene haciendo hasta ahora, como creo que se va a revalorizar cada vez menos, sobre todo si no hay un colapso hiperinflacionario, tiene sentido que empecemos a pensar, bueno, ¿en qué momento un inversor que busca rentabilizar, que quiere riesgo, porque Bitcoin representaría la rentabilidad sin riesgo dentro de un futuro, ¿no?, en el que se estabiliza su poder de compra, pero en qué momento puede convenir convertir Bitcoin a activos productivos? Porque al final Bitcoin no produce nada. O sea, Bitcoin no va a valer más que todos los medios de producción del mundo, porque los medios de producción nos dan calor, nos dan de comer, nos permiten satisfacer nuestras necesidades. Bitcoin no nos permite satisfacer ninguna necesidad básica más allá del comercio y la valoración de activos, que no es nada menor. O sea, es algo súper importante para que funcione correctamente una economía. Entonces, ese nuevo prisma de valorar activos en Bitcoin, yo creo que es muy interesante y que está bien que empecemos a pensar así. Muy bien, muy bien, muy bien. Porque claro, eso en cierto modo es el objetivo del vídeo y el podcast que grabamos hoy, ¿no? Que es a acabar entendiendo cuál puede ser el paso que se acabe dando a la hora de que Bitcoin se convierta en moneda de cambio para todos los bienes que nosotros queramos, ¿no? Entonces, para llegar a ese punto, quería empezar hablando un poco de la teoría monetaria y cómo en principio, cuáles son las funciones del dinero y bueno, qué es el dinero fiat y cómo se crea, ¿no? Todo esto está contado en el libro y quería pedirte que nos hicieras un pequeño resumen, Gael. Sí, claro. Yo en el libro empiezo describiéndolo el dinero como una herramienta de cooperación. Digamos que lo que nos permite es, en vez de recurrir a la violencia, a la competición, nos permite negociar o intercambiar bienes y servicios y de alguna manera cooperar. Y sobre todo nos permite cooperar donde otros, no sé, también me gustó mucho el trabajo de Harari en Sapiens, donde habla de los mitos que nos permiten cooperar, como puede ser el mito del derecho, una constitución, una religión. De alguna manera nos evita la confrontación y nos permite a todos pues, trabajar conjuntamente. Entonces, yo creo que el dinero es, digamos, otro de esos mitos
tiene una existencia ontológica, ¿no? Digamos, pero en realidad no el dinero es lo que nosotros decidamos, ¿no? Y tiene valor precisamente por eso. Si uno está solo en una isla, por mucho dinero que tenga, no le sirve de nada. Da igual el valor de ese dinero, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, que es una herramienta de cooperación, el dinero pues desempeña tres funciones, que son las típicas que se explican en libros de economía, que son la reserva de valor, la unidad de cuenta y el medio de cambio. La reserva de valor pues, nos permite atesorar o preservar un poder de compra futuro. Nos permite también producir más, porque cuando tú puedes producir un excedente, lo puedes comerciar por dinero y luego ese dinero utilizarlo para comprar el excedente de otra persona, entonces la producción de la sociedad aumenta. La unidad de cuenta es importante porque nos permite, como decíamos antes, valorar las cosas y el valor, si bien es subjetivo, tiene una manifestación objetiva, que es el precio, y para que haya un precio tiene que haber dinero, tiene que haber una unidad de cuenta común. Si no es imposible. ¿Cuántas patatas valen 3 naranjas y los 4 huevos? Y para eso el dinero es importante. Y luego el medio de cambio, ¿no? Que es, digamos, la función, quizá la quinta esencia del dinero, porque claro, si no hay nada que intercambiar, como decíamos, si estás solo en una isla, pues no sirve de nada. Muy bien, muy bien. Entonces, ahí ya estás apuntando, ¿no? Como al final el dinero es lo que nosotros queramos que sea y es un acuerdo entre personas de que quieren cambiar unas cosas por otras a través del dinero, ¿no? De esa manera se evitan tener que hacer el trueque y de decir, bueno, pues cuántas bolsas de cuero te doy por una oveja, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, a partir de ahí se empieza a usar los metales preciosos como una primera utilización, ¿no? del dinero, y luego llega un momento en el que se da un salto en el que de repente un rey decide hacer un monopolio en la acuñación de dinero, ¿no? Y eso de alguna manera acaba siendo el dinero fiat o dinero fiduciario, ¿no, Gael? Sí, sí, sí. Digamos que como bien dices, los metales preciosos se impusieron. Antes de eso había una serie de protodineros, porque al final yo creo que el dinero también es un fenómeno que emerge, ¿no? Emerge de la acción humana, como diría Hayek, no del diseño humano y es un proceso evolutivo. Entonces, pues sí, hubo conchas, hubo diferentes materiales, pero en general yo entiendo, a mí la teoría que más me convence es que en las sociedades, los seres humanos, siempre intentaba buscar aquellos bienes más escasos o los que eran más difíciles de aumentar su producción, porque eran aquellos que preservaban mejor su valor. Entonces, así de alguna manera derivamos a los metales preciosos y eventualmente hacia el oro, que es digamos, el mineral que tiene el stock to flow más alto o del que es más difícil aumentar la producción. Puede aumentar el precio del oro, pero es muy difícil que aumente la producción de oro en la misma cantidad. Digamos que tiene una oferta bastante inelástica en ese sentido. Los aumentos de la demanda, los aumentos del precio no producen un aumento proporcional de la oferta. Entonces, derivamos hacia el oro y el oro tiene los problemas de que tiene varios problemas. La verdad, custodiarlo es complicado, transportarlo también, verificarlo también. No es tan fácil identificar una falsificación del oro. Y eso nos condujo hacia instituciones cada vez más centralizadas como los bancos comerciales, que se encargaban de custodiar el oro y de emitir pues pagarés o sustitutos del oro, sustitutos que eran convenientes porque se podían custodiar con más facilidad, transportar y verificar con más facilidad. Y yo creo que así llegamos hacia estos, lo que Mises llamaba certificados monetarios, que en un principio estaban 100% respaldados por el oro, pero que rápidamente el banco se dio cuenta de que podía emitir más certificados que no estaban respaldados por oro, pero que estaban respaldados pues, por otro tipo de activos, como deuda principalmente. Y así fuimos cada vez más derivando hacia un sistema monetario basado en la deuda, donde el emisor del dinero, que en este caso era el banco comercial, tenía una proporción cada vez menor de oro y tenía una proporción cada vez mayor de deuda. Un sistema que para el banco era más rentable, es más rentable, evidentemente, porque ganan intereses, y también para el tenedor del sustituto monetario, pues tiene el beneficio de que no tiene que pagar
costes de custodia, se lo subvenciona al banco con los beneficios que saca de la deuda. Entonces, poco a poco fuimos abandonando, ¿no?, ese vínculo con el oro y fuimos hacia algo cada vez más etéreo, si queremos, o más, en realidad más que etéreo, más subordinado a la deuda. Y eventualmente, pues, a la deuda estatal, que básicamente es lo que viene siendo el dinero fiat, se divorcia completamente ese certificado del oro y pasa a vincularse completamente a deuda estatal. Y lo que tenemos es, pues, finalmente un dinero que, más que un activo, es un pasivo del Estado. Es una deuda del Estado para con nosotros que nos sirve para saldar deudas o los impuestos que nos imponen por mediante la fuerza. Entonces, eso es lo que yo creo que finalmente da valor al dinero fiat. Y así hemos llegado a la situación actual de una deuda extrema, de un Estado hiperdimensionado y de una inflación cada vez más alta y un sistema, pues, cada vez más insostenible, ¿no? Claro, claro. Porque lo que hay que decir también es que ahora mismo se puede imprimir dinero sin necesidad de que los bancos centrales tengan una reserva de valor que lo sustente, ¿no? Que eso, digamos, que es lo que proviene del Nixon Shock del año 1971 y que hemos tratado también en algún podcast ya aquí hablando con José Antonio Gómez Borrero. Y entonces, pues, quería un poco que nos digas si tú crees que esa digamos, posibilidad de los bancos centrales de imprimir dinero sin ningún reserva de valor está relacionado de alguna manera con la creación de Bitcoin. ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo diría que sin ninguna duda, como bien dices, el shock de Nixon lo que hizo fue cancelar la convertibilidad del dólar en oro y de facto convirtió la convertibilidad de otras divisas porque las otras divisas se convertían en dólares y así se convertían en oro, entonces se rompió el vínculo entre el dinero fiat y el oro, que representaba algo realmente escaso y material. Y a la rotura de ese vínculo lo que produjo fue, pues, una impresión de dinero totalmente arbitraria y sin ningún tipo de control. Mientras siempre que el Estado esté dispuesto a endeudarse, el Banco Central puede crear más dinero, porque al final lo que hace es crear un pasivo, que es el dinero fiat, y compra, en su activo pone pues, la deuda del Estado. Entonces, el gobierno emite deuda y el Banco Central la compra. Como los gobiernos siempre están dispuestos a gastar y a endeudarse, pues la creación de dinero realmente no tiene un límite, como tenía antes, ¿no? Con el oro, que es algo que uno no puede crear oro así por así, tiene que hacer un trabajo para crearlo. Y yo creo que, sin ninguna duda, la creación de Bitcoin, y para esto nos podemos volver al trabajo de Satoshi, el creador anónimo de Bitcoin, en los propios foros de criptografía, donde él escribía, antes de poner Bitcoin en funcionamiento, él ya hablaba y criticaba los crímenes si queremos así, ¿no?, de las injusticias de la gran recesión, donde los bancos centrales crearon cantidades de dinero ingentes para rescatar a entidades financieras que habían causado la crisis financiera. Yo creo que eso, Satoshi tiene varios mensajes en el foro donde lo expresa y en general él siempre enfatizaba el problema del dinero fiat como un problema de confianza, ¿no? Un problema de confianza en los gobiernos y en los bancos comerciales. Ojo, no solo en el Estado, sino también en entidades privadas. Y como estas entidades privadas están incentivadas a crear estas burbujas especulativas que vemos cada X años en la economía reciente, esa confianza, pues, se quebranta y tenemos un dinero frágil, un dinero que pierde su valor y que produce, pues, estas inestabilidades económicas. Y esto el propio Satoshi lo escribió, sí. Entonces ahí Satoshi decide crear Bitcoin y la característica que tiene es que la oferta es precisamente una oferta limitada, ¿no? Es decir, que a diferencia del dinero fiduciario y dinero fiat, que se puede imprimir todo lo que dé la máquina y si no, pues se pone otra máquina para que imprima más, ¿no? Bitcoin parte con esa idea de que al final la cantidad final de Bitcoin está predefinida, ¿es así? Sí, la cantidad está predeterminada en el código, en el software, si queremos decirlo así, de Bitcoin, y nadie la puede alterar. Y realmente esto es muy, muy singular, ¿no? Yo creo que no ha habido ningún otro activo en la historia con estas propiedades. Y creo que por eso Bitcoin tiene este movimiento de precio que confunde, yo creo, tanto a la gente, ¿no? Todo el mundo piensa que es una burbuja, que es un castillo de naipes, una estafa piramidal. Pero esto realmente es así, estas fluctuaciones tan violentas del precio son así por esa característica inelástica. Con cualquier otro activo podemos pensar, bueno, quizá el arte, ¿no?, que
el arte pues, no puede ser monetario, porque solo hay una unidad. Por ejemplo, un Picasso también es inelástico, ¿no? Un Picasso original, pues por mucho que aumente el precio, no se pueden crear más. Bitcoin es parecido a un Picasso, solo que hay 21 millones de unidades, y por mucho que aumente el precio, no se puede ni aumentar el ritmo de producción ni crear nuevas unidades. Entonces es totalmente inelástico y esto es lo que crea estas revalorizaciones tan fuertes y luego estas caídas. Y esto es así por diseño, ¿no? Es muy importante señalar esto porque algunas personas critican Bitcoin y dicen, no, Bitcoin no puede ser dinero porque es demasiado volátil. Entonces, sería mejor si la oferta se adaptase a la demanda y tuviera un valor más estable. Bien, esto yo creo que es una falacia, ¿no? Es una falacia del nirvana, pretender comparar Bitcoin con una alternativa ideal, pero una alternativa ideal que no existe y que no puede darse o hasta ahora no se ha dado. ¿Puede un activo ser descentralizado, es decir, que nadie controle la oferta y elástico, tener una oferta elástica, es decir, que la oferta responda proporcionalmente a cambios del precio? Es imposible. El propio Satoshi lo dijo, es imposible. Como es imposible, he otorgado a Bitcoin de una oferta inelástica. La oferta viene dada y como no quiero que nadie pueda manipular el sistema, la dejamos como viene dada. Oye, que en el futuro pueda crearse con la inteligencia artificial o con los Big Data un algoritmo, un software que ajuste perfectamente la oferta a cambios en el precio. No creo. Por los problemas del conocimiento que tienes a Hayek ahí, ¿no? Lo veo un poco borroso, pero sí. El uso del conocimiento en la sociedad, ya nos lo decía Hayek, que es imposible centralizar algo como la planificación de la economía, sobre todo cuando hablamos de un activo como es el activo monetario. Entonces, yo creo que no vamos a llegar a una situación donde tengamos un activo descentralizado y elástico. Si lo hubiera, pues sería un rival de Bitcoin en el ámbito monetario, ¿no? Podría serlo. Pero como no lo hay y como estamos hablando del nirvana, no tenemos Bitcoin. Y Bitcoin es inelástico y es descentralizado. Y tiene que ser inelástico para ser descentralizado. ¿Y cómo ves tú ese paso de Bitcoin a ser moneda corriente, a ser realmente dinero? ¿Tú crees que cumple bien las propiedades monetarias que has comentado al principio del vídeo, las funciones del dinero? Sí, o sea, yo creo que ahora mismo Bitcoin no es dinero y no cumple ninguna de las tres funciones. A veces algunas personas dicen que es una reserva de valor incipiente, pero yo creo que no es correcto, ¿no? Porque una reserva de valor no se multiplica por 100 en 3 años y tampoco pierde un 80% de su valor en uno, como ha hecho Bitcoin. Entonces, para mí no es ninguna de las tres. Y esto es así porque no hay otra forma. O sea, como decíamos antes, el dinero evoluciona y lo que estamos viendo es cómo se está habiendo un proceso de adopción de Bitcoin. Y creo que Bitcoin ahora está más que en una fase de activo especulativo, si queremos. Y estamos todos especulando sobre la posibilidad de que Bitcoin algún día se convierta en dinero. Y si esa posibilidad realmente se hace realidad, su valor será estable, porque todo el mundo habrá, digamos, pasado parte de sus saldos de caja a Bitcoin, una parte muy importante, una parte importante de la población. Entonces, la demanda de Bitcoin especulativa no existirá porque no habrá un potencial de revalorización. Llegará un punto en el que todo el mundo que cree que va a revalorizarse habrá comprado y entraremos en un momento más de equilibrio. Entonces, ¿que Bitcoin tendrá un poder adquisitivo estable? No creo que ocurra nunca, precisamente porque es inelástico. Pero que pueda ser lo suficientemente estable para actuar como dinero, yo creo que sí. Aquí hay debates, hay personas que piensan que un activo inelástico nunca puede ser dinero. Yo tiendo a pensar que sí que lo puede ser, que tampoco es un problema que en ocasiones el poder adquisitivo del dinero fluctúe, por ejemplo, que aumente la producción. Tenemos una economía, imaginémonos un futuro donde ese componente especulativo, digamos, de revalorización de Bitcoin haya llegado cerca de un fin y Bitcoin tenga más una demanda monetaria, más que especulativa. Entonces, si vivimos en esa sociedad y vivimos bajo el capitalismo y libre mercado y aumenta la producción, anualmente, pues Bitcoin se revalorizaría, ¿no? en ese escenario. Un Bitcoin y cualquier dinero inelástico se revalorizaría en vez de actualmente que se devalúa. Actualmente se devalúa, es decir, vemos inflación porque el Banco Central está siempre creando más dinero, porque pues, una serie de
si queremos decir ideas teóricas, económicas, que yo creo que son equivocados, ellos piensan que tiene que haber inflación, y esto entro en detalle en el libro a explicarlas, pero ellos, los bancos centrales, creen que tiene que haber inflación para que la economía funcione correctamente. Yo soy mucho más de la línea de pensamiento de Philip Bauhaus. De hecho, como decías, Philip, a mí creo que es de los pensadores que más me ha influenciado en el ámbito monetario, quizá el que más, él y Huerta de Soto, pero sobre todo Philip Bauhaus en su libro En defensa de la deflación. No sé si lo conoces, pero me parece... Sí, hemos hecho alguna mención ya en un artículo y tenemos pendiente entrar más en detalle sobre ello. Sí, la verdad que es un libro muy, muy inspirador y realmente, claro, revolucionario en relación a lo que el mainstream económico viene diciendo, ¿no? Entonces, la verdad que creo que es una cosa que conviene mucho prestarle atención porque creo que posiblemente el futuro vaya por ahí, ¿no? Claro, a mí ese libro me influenció un montón. Y otros debates que ha mantenido él con otros pensadores. El trabajo de Selgin también me gustó. Y bueno, volviendo a las ideas, pues, volviendo a la idea esta de si Bitcoin puede ser dinero, y esto va a ir atado a la volatilidad, porque es verdad que si tiene una volatilidad tan grande como la tiene ahora, si la mantiene para siempre, no va a poder ser dinero. Será siempre un activo especulativo y ya está. Yo contengo que no, creo que no va a ser así. O sea, yo creo que con el tiempo se va a ir reduciendo esa volatilidad a medida que hay un consenso sobre su valor, eh, y sobre todo seguridad jurídica, regulatoria y educación. La gente lo entiende, sabe lo que es. Ahora mismo muy poca gente yo creo que lo entiende bien. Entonces, cuando esas tres patas vayan avanzando, yo creo que el valor de Bitcoin va a estabilizarse, pero como decía, no del todo. Y aquí vienen dos puntos importantes. Como decíamos, si aumenta la producción dentro de la economía, que es lo previsible en una economía capitalista, Bitcoin se revaloriza, es decir, hay deflación. Ese sería un escenario en el que Bitcoin no tendría un poder adquisitivo estable. Y no pasa nada. Yo creo que no pasa nada. Esto Philip Bauhaus nos lo muestra en su libro, empíricamente da varios ejemplos de momentos históricos donde había deflación y la gente no se tiraba por la ventana, no se suicidaba, simplemente pues pagaba un poco menos por la leche y los huevos y lo que fuera anualmente y ya está. Y no había entrado en pánico. Los empresarios tampoco dejaban de producir. Simplemente pues buscaban siempre pues, que sus inputs bajaran más de precio que su output, y es lo que hace el empresario hoy en día, solo que al revés, ¿no? Buscas que tu input baje menos de precio que tu output. Y no hay, al final los precios son una abstracción, o sea, existen en la mente, nos sirven para coordinarnos, pero no tienen una existencia, sí, que no es parte del mundo físico el precio, es simplemente lo que usamos pues, como una convención, una abstracción si queremos. Entonces, la deflación no creo que sea problemática para nada, para que la economía funcione. Y luego llega el problema o el problema entre comillas, que Bauhaus también habla de esto como la deflación, que deriva de cambios en la demanda de dinero. Por ejemplo, imaginémonos una guerra o una pandemia donde a la gente le entra mucho miedo y por precaución quiere aumentar sus saldos de tesorería. Ese fenómeno produciría también una deflación muy fuerte. Y muchos teóricos dentro del mundo de la economía creen que esto sería catastrófico para la economía también y que haría imposible que Bitcoin fuera dinero o indeseable, ¿no? Porque a veces la gente hace argumentos positivos y otras veces normativos, ¿no? A veces dicen, no, Bitcoin nunca puede ser dinero. Esto es un argumento positivo, pero muchas veces los confabulan con argumentos del tipo Bitcoin no debe ser dinero o no es deseable como dinero. Esto es un argumento normativo. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado y diferenciar ambos. Y el argumento normativo va a depender mucho de tu ideología y de tu ética. El argumento normativo de un comunista no va a ser igual que el de un liberal, evidentemente. Entonces, aquí yo creo que es un terreno pantanoso. Entonces, prefiero ceñirme a lo positivo, a lo descriptivo. Y en lo descriptivo, es verdad, habría una deflación derivada del aumento de la demanda de dinero. Vale. Yo creo que Huerta de Soto lo expresa muy bien. Aumentaría la demanda de dinero porque la gente demandaría menos de otras cosas. Por ejemplo, igual no iría al cine o igual preferiría quedarse en casa y esos factores productivos tendrían que dejar de funcionar. O esas empresas tendrían que dejar de funcionar, al menos temporalmente, hasta que se acabe la pandemia o se acabe la guerra y no pasa nada. O sea, para un liberal yo creo que eso no tiene que ser problemático. Eso es problemático para muchos economistas, yo creo, porque es intolerable que el PIB disminuya. Y el PIB no puede disminuir porque tenemos un nivel de deuda tan alto que si disminuye el PIB, quiebra todo, quiebra el sistema financiero, quiebra el Estado y se lía algo pues muy gordo, ¿no? Entonces, si pensamos desde un enfoque más austriaco y nos imaginamos un futuro donde Bitcoin es el patrón monetario, no tendría por qué haber tanta deuda. Y si no hay tanta deuda, no tendría por qué ser un problema que ocasionalmente en situaciones de shock, como una guerra, como un desastre natural o una pandemia, lo que fuera, hubiera una deflación.
El problema es si hay deuda, pero si la mayoría de las personas se financian mediante, o empresas se financian con equity, y el Estado no tiene un nivel de deuda tan alto, que baje el PIB un año, 2 años, que luego vuelva a subir, dependiendo de las nuevas necesidades de la sociedad, pues yo creo que no es problemático y no impide que un dinero elástico funcione. Mi punto de vista es bastante controvertido, polémico quizá. Yo creo que la mayoría de la ortodoxia económica lo considera una locura, pero yo concuerdo con Philip, me he nutrido mucho el trabajo de Philip y yo estoy más de acuerdo con él. Yo creo que son más válidos sus argumentos, pero bueno, es un debate, ¿no? Es un debate interesante. Sí, 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 sí. Entonces, claro, aquí lo que tenemos es que el 99% de la gente que está holdeando Bitcoin no creo que se hagan este tipo de reflexiones ni que hayan leído a Philip Baus, cosa que por supuesto deberían hacer, ¿no? Pero, entonces, claro, yo creo que hay una componente, como decías, una componente especulativa, ¿no? De que la gente espera que eso simplemente va a seguir subiendo, como la oferta es limitada, va a seguir subiendo de valor y eso es de alguna manera una reserva de valor que van a tener. Pero claro, ¿cómo, digamos, si Bitcoin llegase a ser dinero, tú cómo entreves, ¿no? Es decir, un ejercicio un poco de economía ficción, ¿cómo entreves que eso podría llegar a establecerse, digamos, de manera práctica, ¿no? Es decir, uno podría tener diferentes divisas, ¿no? Uno puede tener dinero en dólares, puede tener dinero en euros, puede también tener dinero en Bitcoin y que en un momento dado uno vaya al concesionario de coches, ¿no? A comprarse su coche Toyota y le digan, bueno, esto está valorado en euros, por tanto, o valorado en Bitcoin, por tanto. Entonces, uno tiene que hacer la cuenta interna, ¿no? De decir, bueno, yo por cuánto compré mis Bitcoin, porque claro, supone que ese cambio en ese momento será el cambio actual de euros a Bitcoin, ¿no? Pero a lo mejor uno puede poseer Bitcoin que los tiene comprados de años antes. Entonces, a lo mejor tus Bitcoin lo compraste más baratos que lo que es el cambio actual y a lo mejor puedes comprarte el Toyota con tus Bitcoins antiguos que te valieron menos euros de lo que valen hoy, ¿no? No sé si ese tipo de... ¿Tú entreves que eso puede llegar a ser posible? ¿Cómo sería una economía en la que hubiese digamos, Bitcoin se aceptase comúnmente como dinero? Pero claro, que no quiere decir que dejen de existir el resto de divisas, ¿no? Al menos no, digamos, no inmediatamente, ¿no? Sí, yo creo que si te entiendo correctamente, ¿te refieres a si la gente comienza a usar Bitcoin como dinero ahora o en un futuro hipotético en el que Bitcoin se continúe revalorizando tanto? Sí, no, en un futuro hipotético en el que acabe siendo Bitcoin aceptado generalmente por los comercios, ¿no? Entiendo que Sí. eso puede coexistir con la divisa fiduciaria que haya en el país, ¿no? O tú crees que el día que Bitcoin se admita como dinero es porque el dinero fiduciario ha dejado definitivamente de tener Ah, valor. vale, vale, ya te entiendo. No, yo creo que realmente yo lo que creo que es más probable, y obviamente eso es todo especulación, ¿no? No me gusta hacer predicciones, sobre todo si son sobre el futuro, ¿no? Como sí que lo decía, pero aquí yo creo que lo más probable es que vayamos hacia un mundo de certificados monetarios, como decíamos antes, ¿no? Al principio de la entrevista. Mises lo diferencia bien, dice medios fiduciarios y certificados monetarios. Estos son los sustitutos del dinero. Entonces, un certificado monetario está vinculado a una cantidad equivalente de oro, mientras que el medio fiduciario está vinculado, respaldado por deuda. Entonces, yo creo que lo que vamos a ver va a ser, van a emerger una serie de certificados monetarios que van a ser emitidos tanto por gobiernos, bueno, estados, como por empresas privadas o bancos. Y esas divisas van a usarse como dinero. Por ejemplo, igual tenemos un dólar del futuro que va a estar respaldado pues, por una cantidad de Bitcoin en las reservas del Banco Central. Actualmente, el Banco Central, si uno mira su activo, la Fed o el Banco Central Europeo, en el activo tienen deuda estatal. En el futuro yo creo que en vez de deuda estatal van a tener Bitcoin. Esto no sé cuándo va a llegar el momento, pero creo que va a ser inevitable que lo vinculen para que haya confianza en ello. Y entonces el dinero fiat creo que coexistirá con Bitcoin, pero será convertible a Bitcoin. Eh, yo creo que vamos hacia ese tipo de escenario y esto es interesante, ¿no? Porque actualmente los bancos centrales pues, tienen un problema que realmente si uno mira su balance son insolventes, sobre todo cuando suben los tipos de interés, porque el pasivo es fijo, ¿no? Imaginémonos la Fed, que puede tener un pasivo de, no sé cuántos, no sé si pueden ser, ¿cuánto es el activo de la Fed ahora del balance? Son Ni idea, seis de verdad que no tengo ni idea. anglosajones, creo que son 6 o 7, ¿no? Mm, Nomenclatura anglosajona, digo, pero
6 o 7. Billions, ¿no? Sí, creo que sí. Y, o sea, billones españoles, me refiero, billones de nomenclatura española. Sí. Y trillones de nomenclatura anglosajona. Y el pasivo, o sea, es que el pasivo del Banco Central es el dinero fiat en realidad. O sea, es lo que los bancos tienen en el activo. Entonces, ¿qué tiene en el activo el Banco Central? Tiene deuda estatal, como ya he dicho varias veces. Perdona que me estoy repitiendo, pero creo que es importante que esto se entienda. El activo del Banco Central es deuda estatal. ¿Qué pasa si suben los tipos de interés? Que el precio de la deuda estatal baja y baja bastante. Entonces, si uno sabe lo mínimo de contabilidad, entiende que el activo, cuando suben los tipos de interés, el activo del Banco Central baja enormemente, pero el pasivo se queda igual. Entonces, tienes una situación donde los bancos centrales son insolventes. ¿Y esto por qué lo menciono? Porque una forma, esto es una teoría mía, yo creo que hay una insolvencia, va a haber, el problema de la insolvencia cada vez va a hablarse más de los bancos centrales, por esto que acabo de mencionar. Entonces, una forma de recapitalizar un banco central es en el activo poner algo que en vez de perder valor, como son la deuda soberana, cuando bajas unos tipos pierde valor, poner algo que se revaloriza. ¿Y qué puede ser ese algo? Bitcoin. Bitcoin. Entonces yo creo que los bancos centrales van a recapitalizarse comprando Bitcoin, porque sus pasivos, que es deuda de dinero fiat, se va a quedar igual, pero su activo, en vez de perder valor, va a aumentar como es Bitcoin. Y hay un incentivo enorme que un banco central lo haga el primero, claro, porque si un banco central dice hemos puesto el 10% del activo en Bitcoin o el 15 o el 20, la revalorización es monumental. Entonces automáticamente ese banco central está en una posición de solvencia pues tremenda, ¿no? Vale, bueno, pues no sé si quieres contarnos algo más para cerrar lo que cuentas en el libro o alguna tesis final del libro para cerrar esta parte de la entrevista, Gael. Mm. A mí el último capítulo del libro me gusta mucho, sobre todo para los más idealistas y más libertarios, anarquistas. En él lo que planteo, que esta es otra idea, yo creo que es bastante original mía, aparte de estas que te acabo de compartir, es que Bitcoin de alguna manera nos enseña que es posible un cierto anarquismo, ¿no? Porque pero un anarquismo ordenado, no un anarquismo de apoteo donde hay un caos en las calles y la gente se mata, ¿no? Un anarquismo donde hay leyes, hay normas, pero no hay una jerarquía, no hay nadie al mando. Eso es Bitcoin. A mí me encanta, yo soy muy anarquista de corazón, no pretendo llegar a ello en la vida, pero creo que como utopía es el camino, porque sobre todo cuando es una anarquía con normas, ¿no? Entonces, Bitcoin nos enseña eso, que en el ámbito monetario es posible tener normas sin jerarquía. A mucha gente le cuesta entender Bitcoin, yo creo que por esto, en parte, porque estamos acostumbrados a sistemas sociales, políticos que tienen una jerarquía, estamos acostumbrados a vivir bajo, ¿no? en una cierta pirámide. Entonces Bitcoin no es así, es totalmente horizontal. Y creo que, y esto es lo que reflexiono en el último capítulo del libro, que esos mismos principios de diseño institucional, si queremos, que es una institución monetaria, Bitcoin se puede entender como un banco central, solo que no hay nadie al mando. Esos principios de diseño, que son anarquistas, quizá puedan adaptarse a otras esferas de la sociedad, que también adolezcan de los problemas que creo que son congénitos en la naturaleza humana, problemas como la corrupción, como la incompetencia. Todos somos humanos, todos podemos fallar, todos podemos corrompernos y cuanto más poder tenemos, más propensos somos a corrompernos, ¿no? Entonces, ¿qué otras esferas de la sociedad, qué otras instituciones sufren de estos problemas? Y es posible aplicar estos mismos principios institucionales de Bitcoin a estas otras esferas de la sociedad. Y esto es como muy ya casi de ciencia ficción, ¿no? Pero si nos imaginamos un futuro que quizá no sea tan lejano, en el que la violencia o los ejércitos están robotizados, o ¿cómo podemos gestionar, imaginémonos si podemos gestionar la violencia o gestionar el monopolio sobre la violencia que actualmente lo ostentan ciertas personas? Si lo podemos, en vez de darles ese monopolio a estas personas, pues ahora tienes a un ruso de 70 años que le da por recuperar las fronteras de la vieja Unión Soviética y que puede empezar una guerra en Europa y que tiene el control sobre el aparato militar de Rusia. Entonces, este tipo es súper peligroso y como él hay muchos. Cualquier otro, al final somos chimpancés, que nos dejamos llevar por los instintos y cuanto menos poder tenga una persona, mejor. Yo soy partidario de esa idea. Entonces, ¿podemos aplicar esos principios a instituciones de gobierno, al monopolio sobre la violencia? En el futuro quizá pueda ser el ideal y quizá podemos llevar a
a unos principios de libertarismo, ¿no? Principios éticos, máximas como la no agresión, que yo creo que es el pilar del libertario, ¿no? Tiene que ser el Sí. principio de no agresión. Podemos crear una estructura que asegure ese principio, o que lo intenta asegurar mejor de lo que lo hacen actualmente las personas, que siempre se corrompen o que tienen otro tipo de ideologías. Pues yo creo que es una utopía y está bien pensar sobre ella. Y esa es una idea bien inspirada de Bitcoin. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, eso, ojalá se llegara a un sistema ese como el que dices, o al menos, aunque no llegáramos al final, pues intentar andarlo, ¿no? Empezar a andarlo de una manera más, que podamos vivir de una manera más descentralizada y más libre. Yo la verdad que también me gustaría mucho verlo, ¿no? Quería Gael, para terminar la entrevista, hacerte un par de las preguntas que solemos hacer en nuestro cuestionario. Vamos a quitar las que tienen más que ver con fútbol, porque me has comentado antes que no eres muy futbolero. Y quiero dejarte las dos en las que creo que más cómodo te vas a encontrar, ¿no? Una es sobre el salario mínimo interprofesional, que ahora de nuevo se ha vuelto a subir en España. Y hay mucha discusión sobre si eso realmente pues acaba siendo bueno para la economía, en el sentido de que la gente tiene más dinero y gasta más y se produce el famoso multiplicador económico de Keynes, o si en realidad pues lo que acaba pasando es que algunos privilegiados mantienen su trabajo y sí disfrutan esos salarios, pero hay mucha otra gente que ya no se emplea porque al empresario no le sale a cuenta subir ese salario mínimo interprofesional, ¿no? Entonces, digamos que el secretario de Estado de Derechos Sociales y Responsabilidad Económica de Podemos, que es Nacho Álvarez, pues es muy partidario de esta teoría del multiplicador, mientras que el Banco de España pues en 2020 le dio un correctivo bastante importante diciendo que según sus estudios pues la subida del SMI ya de 2019 ya había destruido empleo, ¿no? Entonces, bueno, aquí evidentemente ninguno tenemos la bola de cristal, ¿no? Y no se trata de que te dé ahora 5 minutos para que te hagas el estudio propio, a ver qué a ti qué te sale, ¿no? Sino más bien tu sensación, a raíz de todo lo que tú has reflexionado y lo que has pensado, ¿cuál es tu sensación sobre el efecto más probable de las subidas del salario mínimo interprofesional en España? Yo en general, a mí me gusta mucho la idea de SEI, la ley de SEI, de que la riqueza de un territorio, de una economía, viene dada por la producción, no por el consumo, no por la demanda. Entonces, yo creo que cualquier política que prioriza la demanda o el consumo es problemática. Yo creo que eh, la economía en general y las leyes lo que tienen que permitir es maximizar la producción, porque al final eso es lo que nos va a traer riqueza. Cuanto más produzcamos, más vamos a poder consumir, evidentemente. Si no producimos, no podemos consumir. Mm. Entonces, yo intuitivamente tampoco he pensado muchísimo sobre el salario mínimo, pero siempre lo he enfocado desde esa manera, ¿no? Que si subimos el salario mínimo, claro, pues es posible, pues probablemente lo que hagamos es que muchos proyectos de producción que podrían llevarse a cabo no se lleven a cabo. Luego a mucha gente le preocupa, pues que sí, que las personas reciban un salario que no les permita vivir de manera digna, y ahí entramos en un debate sobre qué es la dignidad y qué no, y qué es lo que se necesita. Pues incluso podría ser, ya digo que tampoco esto lo he estudiado a fondo, pero yo intuitivamente tiendo a pensar que podría ser más interesante, en vez de tener un salario mínimo, permitir que la actividad empresarial maximice la producción de un territorio, y luego, si hay problemas de que no se llega a unos ciertos mínimos, pues que el Estado se encargue de hacer una distribución ahí, o de alguna manera de asegurar que se llegue, que se alcance a eso que queremos, ¿no? Ese estándar mínimo de calidad de vida que queremos. Eh, yo casi que lo enfocaría desde ese punto de vista, y creo que mejoraría el welfare, ¿no? El bienestar de todos, así, Mm, más. mm, mm. Muy bien. Y luego la otra pregunta que te quería hacer es sobre la inflación. ¿Tú crees que las tasas de inflación que estamos percibiendo en los últimos meses van a seguir subiendo y van a seguir siendo persistentes en el tiempo? ¿O que esta inflación se debe más bien a una serie de cuellos de botella, ¿no? Que, como cuenta Juan Ramón Rayo en muchos de sus vídeos, que muchos economistas tienen los dedos totalmente cruzados porque sean así, porque sean esos cuellos de botella, y esto eventualmente se resuelva y la inflación remita,
¿no? Está esa tesis y luego está la tesis de que en realidad esta inflación pues, es subyacente y se debe más bien a la cantidad de dinero que se ha imprimido en las últimas décadas, ¿no? Y si ese es el caso, pues no habrá otro remedio más que bajar tipos y eso pues veremos en qué condición deja la economía cuando pase la marea, ¿no? Entonces te quería preguntar a ver ¿cuál es tu sensación sobre los auténticos efectos o las auténticas causas, más bien, más que efectos, las causas de la inflación que estamos experimentando ahora? Sí, es una pregunta, es una muy buena pregunta. Yo creo que la mayoría de inversores se la están haciendo ahora mismo. Y yo escribí un libro hace ya, perdón, un artículo hace, pues, casi un año y medio. Lo tengo en mi Medium, lo escribí en inglés. Es Once inflation starts, it won't be contained. Que es una vez que la inflación comience, no va a ser contenida. Y ahí desarrollaba una tesis que básicamente venía a decir que los niveles tan altos de deuda hacen imposible, deuda pública tanto privada como pública. Lo que vemos ahora es la deuda total está por encima de cualquier nivel de la historia, está en máximos. Entonces, como la deuda es tan alta, yo planteaba en esa idea, en ese momento, que la inflación no era un problema, porque estaba en el 1,3, creo. Creo que fue abril de 2020 o un poco antes igual. Bueno, no recuerdo la fecha. Sí, pero sí creo que marzo, abril o igual un poco antes. En fin, la inflación no era un problema. Yo dije que yo escribí en ese artículo y que pensé que sería un problema, porque estaban aumentando la M2 muchísimo y como respuesta a la pandemia y que esto iba a producir inflación y yo sé que otros economistas como Rayo no pensaban que iba a ser así, pero así ha sido, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que estamos es en una situación delicada. Yo recomiendo a la gente que lea ese artículo porque ahí explico un poco mi metodología para analizar el problema de la inflación, sobre todo relacionado con la deuda, pero lo que vengo a decir es lo siguiente. La deuda es tan alta que no pueden subir tipos. Pues, de alguna manera, el Banco Central es impotente, porque ¿qué ocurre? Si la inflación se queda en el 7 y el Banco Central sube los tipos, pues eso, al 3, al 4, al 5, no sé, dónde los puede subir, la economía financiera colapsa. O sea, nadie puede pagar la hipoteca, los créditos empresariales tampoco se pueden pagar y de repente la economía real también se destruye. Entonces, es imposible que suban los tipos sustancialmente. Es imposible porque luego habría una crisis financiera porque pues, todas estas hipotecas y préstamos empresariales que no se podrían pagar descapitalizarían a los bancos comerciales. Pues los bancos comerciales, ¿a dónde van a ir a que les recapitalicen? O sea, el Estado también está quebrado, el Banco Central, si imprime más dinero para recapitalizarles, agrava la inflación, ergo, o sea, realmente es muy delicada la situación y yo lo veía sobre todo casi apocalíptico. Ahora bien, he moderado un poco mi punto de vista desde entonces, pero creo que puede haber una salida un poco ordenada a esto. Y es si la tecnología y el libre mercado y el capitalismo hacen su magia. Si realmente vemos crecimiento económico fuerte, y en este sentido yo recomiendo también mucho el trabajo de ARK Invest y Cathy Wood, que es la gestora de este fondo. Ella plantea que hay una confluencia de 5 plataformas tecnológicas, que son la inteligencia artificial, la robótica, el almacenamiento de energía, blockchain y Bitcoin y la secuencia del genoma humano. Esas 5 plataformas ella plantea que van a traer un aumento de la productividad sin precedentes. O sea, que va a dejar en la sombra la primera, la segunda revolución industrial, la revolución de Internet, la computación, todo. Entonces, si eso es así, y ojalá que sea así, yo creo que es posible que sea así, cada vez me tiendo a pensar que es más probable que sea así. Esas nuevas tecnologías traerían una fuerza deflacionaria que contendría estas presiones inflacionarias y reducirían la deuda porque el PIB real aumentaría. El PIB real realmente se produciría más bienes y servicios, produciría la deuda, el ratio deuda-PIB. Entonces, si esto se produce realmente, pues podríamos salvar un poco los muebles, como quien dice. Ahora bien, necesitamos que realmente sea así, que estas tecnologías vayan a traer este crecimiento que prometen y también que haya estabilidad geopolítica, ¿no? Que parece que ahora mismo no está muy a la orden del día. Entonces tiene que haber estabilidad geopolítica, institucional, se tiene que permitir que el libre mercado funcione. Si ahora empieza a haber una serie de revoluciones socialistas, pues evidentemente esta tesis no se va a cumplir. Si hay guerras, pues yo creo que va a ser muy difícil que se cumpla. Me refiero a grandes guerras y luego que las tecnologías funcionen y que pues la destrucción creativa y la libertad de la innovación empresarial pues traiga este crecimiento. Y así se podría salir, yo creo, de esta situación. Si no tenemos si esa salida no se cumple, yo creo que el sistema fiduciario está condenado
a hiperinflacionarse. Bueno, pues oye, esta línea de vídeos y podcasts las creamos originalmente pensando en que winter is coming, ¿no? Que llega el invierno y que este invierno lo han generado los bancos centrales con su mala praxis o con su ignorancia o con su falta de prudencia, ¿no? Me gusta mucho terminar esta entrevista con esta reflexión tuya, Gael, y ojalá que esas fuerzas deflacionarias pues nos salven o que les salven a los bancos centrales, ¿no? de ese colapso a lo que yo creo que nos tienen encaminados. Así que, bueno, pues con eso terminamos, Gael. Muchísimas gracias. Me ha gustado mucho charlar este reto contigo y espero que podamos contar contigo en alguna otra ocasión para algún otro vídeo. Encantado, ¿eh? Un placer, me ha gustado mucho. Muchas gracias. Bueno, Gael, un abrazo. Hasta luego. Chao. Estás escuchando Value for All.